Bueno, vamos a empezar con ya. Y si mal no lo recuerdo, en la semana pasada les dije que les iba a explicar los tipos de diagramas de caja y bigotes que existen. Bueno, aquí tenemos a los más comunes, el primero y el segundo, donde este 2 me queda un poco mal. El segundo, ¿no es cierto? ¿A dónde son los que más se suelen ver? ¿Por qué? Porque el tercero es cuando la distancia del cuartil 1 al cuartil 2, ¿no es cierto? Es decir, la distancia del cuartil 1 al cuartil 2, ¿ya? Al cuartil 2 es la misma que la distancia del cuartil 2 al cuartil 3, ¿no es cierto? Ese sería el tercer caso. En este claramente podemos identificar los elementos que pasamos la clase pasada, donde para construir un caja y pivote se necesitan los cuartiles 1, 2 y 3, el valor máximo y el valor mínimo, que así lo denotamos, ¿no es cierto? Y cada uno, aunque visualmente aquí podemos deducir, ver que hay un 50% aproximadamente, no, hay un 25% de los datos en cada 25%. El 25%, recordemos que caja y bigote funciona con los múltiplos de 25, del 0, 25, 50, 75 y 100. ¿Ya? Lo que sí estamos seguros es que del cuartil 1 al cuartil 3 están el 50% de los datos. Y que si restamos la diferencia positiva del cuartil 1 y cuartil 3 es el rango intercuartil. Ahí hay que recordar, ¿no es cierto?, que si vemos un puntito, lo podemos llamar un punto atípico, un punto que no está, ¿no es cierto?, aquí en los datos. O sea, que no está en el rango, ¿no es cierto?, del valor máximo al valor mínimo, o valor mínimo al valor máximo, independiente. ¿Ya? Eso era en relación a lo de la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Cuánto llevamos? 3 minutos apenas. Y vamos a borrar aquí, porque vamos a ver los elementos de la circunferencia, que aunque ustedes no lo crean, son los ejercicios, los típicos ejercicios que más problemas dan, porque hay un montón de teoremas, hay un montón de elementos, hay muchas cosas que hay que recordar de la circunferencia, que pueden servirnos en ejercicios con triángulos y inscritos o circunscritos en la circunferencia. ¿Ya? Así que vamos a ver. Voy a intentar hacer un círculo lo más perfecto posible. No. Ahí. Ya salió. Aquí es una circunferencia de centro O. Hay que tener eso en cuenta. Y voy a dibujar, ¿no es cierto? O intentar. Voy a ayudarme con la
regla, ya, ya, para hacerlo de una forma más fácil y no demorarme tanto, ¿vale? A ver, ahí. A ver, voy a mover un... ahí. Ya, creo que ahí. Ya, ya, ahí creo que estamos. Sí, solo falta eliminar esta parte porque lo que quiero explicar no es eso, no es una secante específicamente. Ya. Aquí tenemos una cuerda, es una línea o un segmento o una serie de puntos, ¿no es cierto?, que une dos puntos con dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Aquí tenemos el centro que lo voy a ahí, ya, más o menos se entiende, de centro, ya. Así que una cuerda, que aquí me quedó, una cuerda une, una línea por decirlo así, que une dos puntos, ¿no es cierto? Aquí vemos que está un punto y aquí otro punto, ¿no es cierto? Dos puntos, una cuerda une por... es una línea que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro, ¿vale? Aquí voy a tomar el lápiz rojo. Aquí tenemos el radio. El radio es une un punto de la circunferencia con el centro, ¿vale? Une el punto del centro con una circunferencia y es la mitad del radio y es una cuerda también porque une un punto con el centro que también es un punto que está con X, es X distante con todos los puntos, aunque aquí visualmente no lo sea, ¿ya? Y el diámetro es una línea que une dos puntos pasando por el centro. Es una línea que une dos puntos pasando por el centro. Y el centro O, ¿no es cierto? El centro O es el punto que es equidistante de todos los puntos. Y el radio es... Y para formar un diámetro, ¿no es cierto?, necesitamos dos radios. Es decir, un radio es la mitad del diámetro. Es decir, si el radio vale, no sé, 4, entonces el diámetro va a valer 8. ¿Ya? Entonces, y aquí se puede formar un triángulo que casi siempre nos va a servir, que es el triángulo isósceles, ¿vale? El triángulo isósceles.
¿ya? Este triángulo se va a formar, ¿no es cierto? Supongamos que aquí está el centro O, ¿ya? Entonces, y aquí está, no sé, la circunferencia, ¿ya? Una circunferencia perfecta, ¿no es cierto? Entonces, aquí es una cuerda y aquí tenemos radios. Y al ser, y sabemos que un triángulo isósceles tiene dos ángulos que son iguales, ¿no es cierto? Y un ángulo que es diferente, que viene siendo, no sé, el triángulo A o B. El triángulo A o B, ¿no es cierto? Donde el ángulo B, ¿ya? El ángulo BAO aquí vamos a escribir el triángulo AOB. A ver si es lo mismo que el ángulo OBA, que es distinto al ángulo BOA. Y si no entienden a lo que me refiero, es el ángulo de la letra que está al centro, es decir, el ángulo A. En este caso, como es un triángulo, puedo decir el ángulo A es igual al ángulo B, que es distinto al ángulo O. Pero puede aparecer, ¿no es cierto?, un cuadrado de A, B, C, D, y aquí puede haber, ¿no es cierto?, una línea que une DB, o sea que este es un segmento BD o DB, como lo quieran decir, y yo, no sé, quiero decir el ángulo B, ¿no es cierto?, pero no sé exactamente si es, lo voy a hacer con rojo, si es este ángulo o el ángulo completo, no lo sé. Así que por eso, para ir acostumbrando, ¿no es cierto? No si es el ángulo ABD, el ángulo ABC o el ángulo DBC. No lo sé, porque puede ser el ángulo ABD, puede ser igual al ángulo BDBC, que puede ser 45 porque estamos hablando de un cuadrado. Así que eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Así que voy a aprovechar esta misma figura para hacer otros dos segmentos. Y luego voy a hacer otra circunferencia porque si no va a estar muy engorroso, ¿ya? Así que aquí ya tenemos nuestra aquí, y ahí, ya. Supongamos que aquí toca en un punto, esperen, para que sea visualmente correcto con lo que quiero explicar. ¿Ya? Ahí creo que se nota, ¿ya? Las voy a llamar la línea S y la línea T. La línea S es la línea secante que une, pasa por dos puntos de la circunferencia. Y la línea T es la línea tangente que corta, ¿no?, o pasa por un punto de la circunferencia, ¿ya? Así que esto nos puede servir bien porque, no sé, el radio, por ejemplo, llega a T y es perpendicular, y como es
y la línea, no sé, F y GH son paralelas, y como esta es perpendicular, puedo asumir que, no sé, S, no sé, o C o S, no sé si me explico, también sea perpendicular por ángulos interno-externo. Que eso también lo vamos a ver, no sé si hoy, que llevamos ya unos 15 minutos, pero es mi plan verlo entre esta o la próxima clase. ¿Ya? Así que voy a hacer otro círculo un poco más para acá. Ya. Creo que ahí se hace bien. Ya. Aquí voy a hacer el centro O. Ya. Aquí. Ya. Aquí voy a dibujar un radio con función de secante. Una secante con el diámetro, porque pasa por el centro y corta en 2 puntos. ¿Ya? Y también ahí y ahí y a ver si aquí puedo, ahí ya me puede servir para lo que quiero explicar. Ya aquí no sé, A o B, ¿no es cierto? Y no sé, E y D, ¿ya? Ya, aquí supongamos que esto es lo mismo que acá, ¿ya? Y eso, ¿ya? Que aquí, no sé, hay que este ángulo es lo mismo que este, ¿no es cierto? Y la suma de estos tres da 180, ¿no es cierto? Dije 180, por si no me habían entendido ya. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar del ángulo A o B, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a, lo voy a hacer con azul. Me estoy refiriendo a ese ángulo. ¿Ya? Pero si me refiero al ángulo B o A, lo voy a hacer con verde. Me refiero al resto del ángulo. Es decir, hay que ver, ¿no es cierto?, en qué orden. Y aquí, ya esto lo vamos a llamar el arco C, que es un segmento de puntos que pertenecen a la circunferencia, ¿ya? Que pertenecen. Y, ¿no es cierto?, este es una semicircunferencia, que es la mitad de la circunferencia. Semicircunferencia, que es un segmento, ¿no es cierto?, extendido, que representa la mitad de los puntos que están en la circunferencia. No sé si me explico. Y volviendo al tema de los ángulos, ¿no es cierto?, el ángulo A o B vendría siendo un ángulo que lo vamos a ver más adelante, porque creo que eso es lo único que por tiempo, a ver cuánto llevamos, 20 minutos, ¿ya?
porque aún me falta ver una cosa más con el círculo, con la circunferencia. Es un ángulo convexo. Y el ángulo BOA, es decir, BOA, ¿no es cierto? Es decir, el verde es un ángulo cóncavo. ¿Ya? Y el AOB puede ser, ¿no es cierto?, un ángulo agudo, ya que mide menos de 90 grados. A menos que yo diga que no sé, AO es perpendicular a OB, ¿ya? Si es así, es un ángulo recto, pero si no me lo dicen, ya sea en el texto o en la figura en sí, porque puede ser, ¿no es cierto?, que el texto del problema o el enunciado me diga según la información que está dentro de la imagen, no sé, G o 4, no sé cómo van a representar, cuánto mide el ángulo, no sé, A o D, no sé. Según lo que está según las informaciones expuestas en la circunferencia de la imagen 3, cuánto mide el ángulo A o D, no sé. A menos que me lo digan o sea, me lo tienen que dar en el texto o dar datos suficientes para yo poder sacarlo. Que luego vamos a ver unos ejemplos que, creo que la próxima clase, porque no creo que en esta alcancemos. ¿Ya? Y es momento de hacer otro círculo. Y viendo que este es tiene un menor radio que este. ¿Ya? Así que vamos a ver aquí. Ya, un círculo. Y es lo último con los elementos de la circunferencia. Ya, supongamos que es un círculo perfecto de centro O, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ángulo inscrito. ¿Ya? Aquí tenemos el centro O. Y aquí, no sé, otro ángulo que es un arco, ¿no es cierto? Aquí tenemos ABC, ¿vale? Y aquí, ¿no es cierto? No sé. Aquí tenemos el ángulo, voy a inventar, el ángulo 20, ¿no es cierto? O el ángulo ABC. ¿Ya? A ver si esto me ayuda. ¿Ya? Lo estoy haciendo a pulso, ¿vale? Ya, entonces el ángulo, no sé qué pasó exactamente. Voy a eliminar esto, que no sé exactamente de qué es. Y volver al círculo. Y aparte, ¿cuánto llevamos? Unos 24 minutos. A ver si esto me ayuda, porque quiero ver los tipos de ángulos que nos pueden servir en, no sé, en geometría y tal vez en álgebra. ¿Vale? Entonces, el ángulo ABC va a ser igual al ángulo AOC. Ya, lo van viendo, no sé si lo van viendo, pero va a ser la mitad.
¿va? Por ejemplo, 20, ¿no es cierto? Entonces, si este es 20, solo tengo que pasar el 2 hacia allá. Entonces, este arco, el arco AC, porque una cosa es el arco AC y otra es el arco CA. Porque si estamos hablando del arco CA, estamos hablando, lo voy a hacer con rojo para diferenciarlo. A ver si aquí me ayuda. Si estamos hablando del arco CA, AC, estamos hablando de este arco. Y ahora lo voy a hacer con azul para diferenciarlos. Ahora, si estamos hablando del arco CA, estamos hablando de aquí a ahí ya. Del arco CA, ¿ya? Sí, las letras importan aquí, ¿ya? Importan aquí, así que una cosa es el arco AC y otra cosa es el arco CA, ¿vale? Así que si ABC es, a ver si aquí me ayuda un poco la, entonces si no sé qué le pasa a mí aquí a la aplicación, pero va muy lento. Entonces, si ABC es 20, entonces si aquí es 20, entonces A o C vale, vale, ¿no es cierto? Vale 40, ¿no es cierto? Porque es el doble, ¿no es cierto? Se lo dividimos en 2, ¿no es cierto? Es 20, ¿no es cierto? Ya, eso sería, ¿no es cierto? Con todos los elementos de la circunferencia. Son muchos, no sé, a ver si la aplicación me ayuda un poquito. En algunos vídeos no hemos tampoco me ha ayudado mucho. De hecho, no sé si lo recuerdan los que han visto en todos los videos, todas las clases magistrales, pero una vez, ¿no es cierto?, se apagó, ¿no es cierto?, y tuve que editarlo, que esa fue, creo que el video más corto en mi canal, aparte del primero que fue de 5 minutos. Y a ver si aquí me ayuda un poco la aplicación, que no quiero que esto demore 20 años. Y aparte, ¿cuánto llevamos? Casi 30 minutos y ya estamos con problemas. Así que a ver si esto gracias. Vamos a eliminar rápidamente, a borrar rápidamente todo esto. Ya, entonces a ver si la aplicación me ayuda y no se demora 25 millones de años en sumear o en hacer zoom o desumear, creo que así se le dice. No sé si estoy en lo correcto, pero ya creo que ahí está. Creo llevamos 29 minutos ya, y ahora vamos con los ángulos donde vamos a utilizar, ¿no es cierto?, casi el mismo donde ya, aquí voy a intentar hacerlo lo más rápido posible.
para que no demore, no sé, 50 minutos. Ya, este ángulo, ¿no es cierto?, es el ángulo, aquí es con tilde, ángulo nulo. ¿Ya? Es decir, que A vale 0. ¿Ya? ¿Ya? Aquí vamos a borrar. Aquí vamos a hacer otra línea acá, ¿no es cierto? Ahí. Ahora, si A se le ocurre estar entre el 0 y el, no sé, y el 90, ¿no es cierto? Aquí lo están viendo. Lo podemos llamar no sé, se le ocurre estar entre 0 y 90, ¿no es cierto? A ver si la aplicación me ayuda. Y no dejar esto a la mitad. No quiero dividir los ángulos. No, o sea, no quiero repartir los ángulos, no sé. Son 20, 10, 5 ahora y los otros 15 después. A ver si aquí me ayuda un poco la aplicación. Ya. Si el ángulo se le ocurre estar entre 0 y 90, lo vamos a llamar ángulo agudo. ¿Ya? Ahora, si el ángulo, ¿no es cierto? Voy a intentar borrar esto lo más posible. ¿Ya? Si al ángulo, no sé, A o alfa, beta, gamma, no sé, se le ocurre hacer 90 grados, ya, a ver si, lo vamos a llamar recto, que es la famosa, o sea, este símbolo que es perpendicular, tiene perpendicularidad, creo que así se le dice, no estoy muy seguro, o sea que a ver si aquí si A se le ocurre hacer 90, entonces es un ángulo recto. ¿Ya? Y a ver si la aplicación me ayuda y cuánto llevamos. 33 minutos. Ya, si sigo así, debo por lo menos llegar a los 20, a los 40 minutos fácil. Puede que a los 45 incluso, hablando únicamente de ángulos. Y a mí no me apetece hacer eso. Ya, si aquí, ya, si aquí, no sé, si a se le ocurre estar entre 90 y 180, a ver si me aquí, y 180, entonces no se va a llamar recto, sino obtuso. ¿Ya? Obtuso si el ángulo A, alfa, gamma, beta, no sé, como quieran decirle, el ángulo ABC, el ángulo DEF, no sé cómo lo quieran decir, pero si el ángulo, no sé, cualquiera, se le ocurre estar entre 90 y 80, se va a llamar obtuso. ¿Vale? Ahora, si el ángulo, a ver, voy a borrar aquí todo para limpiar bien. Si el ángulo se le da la genialidad ya de ser 180,
entonces se va a llamar el ángulo extendido. Extendido. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y si el ángulo se le ocurre ser 360, a ver si aquí se me ayuda, porque cuánto llevamos, 35 minutos, tal vez consigamos ver todos los ángulos que me quedan, este y otros dos. ¿Ya? Si A se le ocurre ser 360, entonces estamos, en vez de un ángulo extendido, estaremos en presencia de un ángulo completo. ¿Ya? Y aquí viene dos ángulos donde son a donde uno tiene más sentido que el otro, donde el que vamos a ver ahora podríamos confundirlo fácilmente con el ángulo agudo, ¿vale? O con el, no sé, es una especie de agudo combinado con obtuso, que en geometría se le llama convexo. No, sí, convexo. Ya, el ángulo convexo es si el ángulo decide estar en 0 grados, ¿no es cierto? Es mayor que 0 grados, que no sé pronunciar bien, y mayor a 180 y menor a 180, es decir, algo así, no sé, ahí y ahí. ¿Ya? ¿Ya? Como dije, puede ser agudo, recto u obtuso, lo cual sinceramente puede ser, tiene 180 posibilidades. No, mentira, 178 posibilidades. Y el último ángulo es el ángulo cóncavo. ¿Ya? Que lo vamos a representar así. Ahí y ahí. Y donde el ángulo A o alfa, beta, gamma, ABC, no sé, eso parece un 0, sinceramente. 180, ¿no es cierto? Es mayor que 180, pero menor a que un ángulo completo, es decir, 360. ¿Ya? Y eso vendría siendo todo por hoy. Hoy. 39 minutos de clase, nada mal. Pensé que íbamos a llegar a los 40, pero lo vamos a hacer. Espero que les haya gustado esta clase. Pueden dejar un comentario, like, compartirlo y suscribirse. Y recuerden que tengo un canal principal a donde si todavía no se han suscrito, vayan a suscribirse, que ahí está todas mis redes sociales que no voy a decir aquí. Así que nos veremos en la siguiente clase, la siguiente semana.